Esta es una de las ciudades más antiguas de Francia y además su puerto es el más importante del Mediterráneo. Acompáñame a descubrir los rincones de esta preciosa ciudad. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Marsella. Muy buenos días, mis chamos. Hoy los saludo desde el aeropuerto de Barcelona, desde donde vamos a iniciar una nueva aventura. Acompáñame a conocer Marsella. Bueno, mis chamos, y después de un vuelo cortito y tranquilo hemos llegado a Marsella. Vamos a buscar cómo llegar al centro, que igual está un poquito lejos. Y nada, vamos para allá. Bueno, mis chamos, la forma más rápida y conveniente es llegar hasta la estación de tren, autobús, y luego de ahí coger un tren que los lleva directamente a la estación Saint-Charles en el centro de Marsella. Sin embargo, ahora están de paro y el próximo tren sale dentro de 2 horas. Así que pagué el autobús que va directo y cuesta así más caro, como 4 euros más porque cuesta 10 euros el total. Oigan, mis chamos, nada más salir de la estación de trenes, mire las vistas con las que me encontré. Qué bonita está esta ciudad y apenas acabo de llegar al centro. Una de las calles más conocidas de Marsella es la Canavier, una preciosa avenida de 1 kilómetro de extensión que llega hasta el Puerto Viejo y que data de 1671, aunque su aspecto actual proviene del siglo XIX, cuando se amplía y se llena de preciosos edificios neoclásicos. Miren, mis chamos, acabo de llegar al Puerto Viejo de acá de Marsella, que es alrededor del que se formó esta preciosa ciudad portuaria. La verdad, el sitio está un poco decadente, pero está muy bonito porque además es muy amplio. Este fue el puerto principal de la ciudad durante siglos y nada, ya luego cuando se hizo muy pequeño lo trasladaron a otra zona y Marsella hoy por hoy es el puerto más importante del Mediterráneo. Y nada, este ahora funciona como puerto deportivo y también aquí pueden tomar los barcos que lo pueden llevar a la isla de If, que era lo que iba a hacer, pero por tiempo o quizás por el paro no están saliendo ahora. Miren, mis chamos, esto que está detrás de mí, que parece un castillo o una fortaleza, es realmente la abadía de San Víctor, una de las iglesias más antiguas de acá de Marsella. Está hecha en estilo gótico y románico y data de los siglos 11 al 14. Pueden entrar gratis al interior de la iglesia y ver las distintas naves donde se encuentran varias lápidas de algunos santos y de algunos religiosos y sacerdotes que datan de la Edad Media incluso. Pero pagando 2 euros pueden entrar a la cripta, donde se encuentra lo que era la antigua iglesia prerrománica incluso, que data del siglo V y donde se encuentran algunas lápidas tanto cristianas como paganas, porque hay incluso tumbas que provienen de los romanos. La verdad es que el sitio está increíble, no se lo vayan a perder. Como Marsella desde hace siglos ha sido un puerto muy importante, ha sido necesario defenderla de los ataques de otras naciones. Así que aquí hay construidas unas cuantas fortalezas de dimensiones impresionantes y ahora les voy a mostrar una de las más importantes que se encuentra justo a la entrada del Puerto Viejo de acá de Marsella, que es la fortaleza de San Nicolás. Oigan, mis chamos, esta zona alrededor de la fortaleza de San Nicolás, la verdad es que está bastante fancy. Se ven que hay unos hoteles bien caros por aquí. Y también cerquita se encuentra el Palais du Faro, que es un palacio muy importante de la ciudad y que aunque no se puede visitar por dentro, tiene unos jardines con vistas espectaculares. Así que vamos a ver si esto sí lo puedo ver. Miren, mis chamos, aquí en el Palais du Faro se encuentra una de las vistas más tradicionales y hermosas de Marsella, porque se pueden ver algunos de los iconos de la ciudad como el fuerte de Saint-Jean. Por aquí detrás tienen la catedral de Marsella, por aquí está el museo, uno de los museos más importantes de la ciudad. Aquí está el Puerto Viejo y por acá arriba pueden ver la Basílica de Santa María, que también espero poder mostrar.
Desafortunadamente, Marsella tiene la mala fama de ser la ciudad más peligrosa de Francia. Sin embargo, pasear por sus calles es completamente seguro y es una verdadera maravilla disfrutar de las vistas que ofrecen a las instalaciones del puerto y a las colinas que las circundan, además de estar siempre llenas de vida, con numerosos mercados callejeros y tiendas de marcas mundiales en todas partes. Durante este viaje les estaré mostrando dos opciones de alojamiento. Esta es la más costosa, pero bueno, está bastante bien. Y luego les voy a mostrar otra más económica, pero que está más cerca del centro. Y nada, quizás es otra buena opción. Ok, mis chamos, este es el hotel en el que me voy a quedar acá en Marsella. Se llama Mama Shelter y aunque no está en el centro, la verdad es que tiene muy buenas calificaciones. Y me han dicho que el desayuno está muy bueno. La habitación está preciosa. Tiene espejos alrededor. Por acá tenemos la vista, que la verdad está bien bonita. Y por acá tenemos el baño, que está bastante grande. Y está muy bien. Oigan, mis chamos, nos estábamos muriendo de hambre, así que vinimos a la calle Juajua, perdonen mi francés que es fatal. Y la verdad es que la calle está muy bonita, está muy animada y está toda llena de unos grafitis espectaculares. Y por acá entramos a un restaurante que tenía buenos precios y que además se ve espectacular. El cine está muy bonito, que se llama Uma Guma. Y nada, vamos a ver qué nos comemos por ahí. Bueno, mis chamos, ya me llegó mi cena y un wok de verduras y carne que se ve muy bueno. Y nada, les cuento cómo está. Let's fly out from Manhattan to the California shore. Just to... Oigan, mis chamos, para desayunar vamos a comer en el buffet del hotel, que la verdad se ve muy bueno. Y nada, me agarré un montón de cosas que seguro me alcanzarán hasta el almuerzo y más allá. Y vamos a probar a ver qué tal está esto. Don't say you have to go. Don't say... Miren, mis chamos, ahorita me encuentro en la Plaza General de Gaulle. Perdonen mi francés. Y me dicen que esta plaza es muy famosa porque se llena de estudiantes los fines de semana que se reúnen aquí para la fiesta. La verdad es que la plaza está, miren, bien bonita. Me encanta. Let's fly down south to Austin or to Ecuador, just to drink pina colada on a hot, wet summer's day. Oigan, mi chamo, ahorita estoy caminando por el Puerto Viejo y del otro lado, que el que les mostré ayer, se encuentran algunos edificios muy importantes que también se los voy a mostrar, pero uno de los más llamativos es el Ayuntamiento Viejo de la ciudad, que está precioso. Ahora que echamos para llegar al fuerte de San Jean, tienen que atravesar un puentecito que los pasa por encima de la carretera y que la verdad tiene vistas muy espectaculares. Esta preciosa fortaleza fue construida en el año de 1660 por Luis XIV, el conocido Rey Sol. Curiosamente, los fuertes de Marsella se construyeron como respuesta a un levantamiento en la ciudad, por lo que sus cañones apuntan hacia la ciudad y no hacia el mar. Durante años tuvo diversas funciones y durante la Segunda Guerra Mundial, una explosión de uno de sus depósitos de municiones destruyó parte de sus edificios históricos. Just to drink pina colada on a hot, wet summer's day. Oh, Miren, mis amigos, ahorita me encuentro en el Museo, que es el referente cultural de la Nueva Marsella. Es un museo precioso que se dedica a lo que son las culturas del Mediterráneo y está diseñado por el arquitecto francés Jean Nouvel, que es muy famoso, que también diseñó el Museo del Louvre de Abu Dhabi. Y nada, pueden entrar a las exposiciones, voy a ver si los puedo mostrar, pero la parte externa, que es la parte más famosa, se puede visitar gratis. Something to lose, baby, all I need is
Miren muchachos, ahorita me encuentro en la preciosa catedral de acá de Marsella, que es un edificio que data de 1852 y se terminó de construir en 1893, así que no es tan antigua, pero es enorme, y el interior es de estilo neobizantino. Adentro se resguardan algunas de las cosas que se encontraban en la antigua catedral de acá de Marsella, y junto a ella se encuentran los restos de la antigua catedral románica de acá de Marsella. Vamos al interior a ver qué tal está. La preciosa Basílica de Santa María Mayor fue edificada sobre la anterior Catedral de Marsella y fue la primera catedral en construirse en Francia después de 200 años. Su construcción suscitó muchas protestas en la Francia de mediados del siglo XIX y hoy es uno de los landmarks de Marsella. Su interior está repleto de preciosos mosaicos de vivos colores que cubren los muros, techos, cúpulas y suelos, y resguarda preciosas esculturas de siglos de antigüedad. Every time you touch me, I swear that I see the future in everything you do. Miren, mi chamo, justo al lado de la catedral de acá de Marsella se encuentra el barrio de Le Panier, que es uno de los barrios tradicionales de acá. Se dice que es el barrio bohemio y hay quienes dicen que es un poco peligroso. Estoy entrando, contaré más o menos cómo se siente, pero la verdad a la primera vista está bien bonito. Oigan, muchachos, el barrio está precioso, está lleno de galerías en la calle, hay murales bellísimos y la verdad está muy bonito, me encanta. Justo en el barrio de Le Panier se encuentra otro de los iconos de acá de Marsella, que es el antiguo Hospicio de la Caridad o Le Charité. Y nada, este lugar es de entrada libre, era un antiguo hospicio o un hospital que fue construido entre 1671 e inicios de 1700. Y nada, tiene un claustro cuadrado donde en el centro se encuentra una enorme iglesia barroca, que es la capilla de acá del hospital. Y aquí se encuentran dos museos y a veces exposiciones dentro de la capilla. Y me trajeron a comer algo muy típico de acá de Marsella, que es las navets, que son unos panes muy secos que están hechos en forma de barquito, y me dicen que solamente los van a encontrar acá en Marsella. La verdad es que yo no lo he visto en ningún otro lado. Vamos a probarlo. No es tan seco, está muy bueno. Oigan, mi chamo, una avenida que está muy bonita para pasear es la Vía de la República, que la verdad es que está muy bonita. Los edificios son este estilo Haussmann, que es muy común en Francia, pero esta zona está muy acomodada, me encanta. Miren, mi chamo, detrás de mí está el Palacio de Justicia de acá de Marsella. Está muy bonito, aunque quizás no sea el edificio más llamativo, pero la plaza donde se encuentra está bien tranquila y está bien bonita. Bueno, mis chamos, esta noche vinimos a cenar a un restaurante italiano que se llama Fratelli. Está bastante cerca de donde está el hotel, también está cerca del Puerto Viejo. Y me dijeron que está muy bueno, vinimos por recomendación de unos amigos. Y nada, vamos a ver qué tal está la focaccia. Oigan, mi chamo, decidí pedir postre y me pedí un tiramisú. Y yo pensé que era un tiramisú y me trajeron un plato que parece una lasaña. Así que vamos a probar, pero no sé si me puedo comer todo esto. Espero que no sea tan cara la cosa. Es un montón, Buen provecho. Está bueno, está muy bueno. Oigan, mis chavos, si caminan por las calles de Marsella de noche se van a encontrar con una ciudad llena de luces que la verdad está preciosa. Así que piérdanse por las calles, sobre todo las del Puerto Viejo, durante la noche. Miren qué hermoso. Ok, mis chamos, esta es la otra opción de alojamiento que les iba a mostrar. El hotel se llama Bed and Breakfast Marseille La Joliette, porque hay varias otras sedes acá en la ciudad.
Y nada, está bastante accesible, está muy cerca del Puerto Viejo y está bastante cómodo, ¿eh? Por acá tenemos el baño, está muy bien. Y nada, me costó la mitad que lo del otro hotel. Igual lo pueden reservar con mi código de Hopper, donde les harán un descuento de 20 euros si utilizan este código, y a mí me ayudarán a viajar más. Muy buenos días, mis chamos, ya estoy en la calle. Ya hice el checkout en el primer hotel, por eso me ven quedando con las mochilas. Y nada, ahora les vamos a mostrar el monumento más visitado y conocido de acá, de Marsella. Estoy muy emocionado, pero tenemos que caminar en subida con las maletas, así que acompáñenme. Oigan, mis chamos, llegamos a la cima de la Bonne Mer. Hay muchísima brisa, así que no sé si me pueden escuchar, pero miren la vista que hay de Marsella. Lo pueden ver 360 grados, porque del otro lado también pueden ver. La Basílica de Notre-Dame de la Garde es conocida cariñosamente por los marselleses como la Bonne Mère o la Buena Mami. Se encuentra a 162 metros de altura y desde ella se domina por completo la ciudad de Marsella, una espectacular metrópolis que se extiende desde el mar Mediterráneo con sus preciosas islas y cerradas bahías hasta las montañas de las estribaciones de los Alpes. Miren, mi chavo, cogimos el metro para llegar a Longchamp, este precioso palacio que fue construido acá en Marsella para celebrar la llegada del agua por canales a la ciudad. Está precioso y aquí se encuentra el Museo de Bellas Artes, que vamos a ver si se los puedo mostrar. El espléndido palacio de Longchamp fue construido entre los años de 1862 y 1869 en estilo neorrenacentista. El edificio tiene forma semicircular, en cuyo centro se encuentra un precioso grupo escultórico en el medio de una fuente que recuerda a las cascadas de los ríos torrentosos de las montañas. Esta es una de las mejores cosas que ver en Marsella. Oigan, mis chamos, aquí en el Palacio de Longchamp se encuentra el Museo de Bellas Artes de Marsella y la entrada es gratuita. Y nada, es un museo dedicado a las pinturas y a las artes desde los siglos XVI al siglo XX. Por acá se encuentran algunas salas de algunos famosos pintores franceses, pero también algunas obras italianas y flamencas que están muy bonitas. El precioso Museo de Bellas Artes de Marsella es bastante pequeño, pero concentra una interesante colección que incluye obras de importantes artistas italianos como Guernico, Bassano, Carracci, Tiepolo y Perugino, y también flamencos como Snyders y Rubens. El museo también cuenta con una bella colección de esculturas, resaltando las del artista marsellés Pierre Puget, y una bella colección de pinturas dedicadas a Marsella. Este fue mi recorrido por la espectacular ciudad de Marsella, un lugar del que me enamoré desde que llegué. Coméntenme si a ustedes les ha gustado tanto como a mí y nos vemos en un próximo video. Chao, mis chamos.